Vayan a las bandejas de los mensajes. Les mandé mensajes. ¿Ya miraron? ¿Miraron el mensaje que mandé? Contestan. ¿Miraron los mensajes que mandé? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues yo ya voy a poner mi cámara también. Ya voy. Solo estoy buscando el archivo que voy a compartir con ustedes. Aquí está. Ok. Buenos días, muchachos, muchachas. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Hoy lunes 29 de agosto 2022. Genética, clase número 4. Ok. Bueno. Ya están revisadas las dos primeras actividades. Bueno, chicos, me preocupa algo. Estaba viendo el trabajo de esta semana y ninguno ha enviado. Ya miraron que hay un trabajo. Ya miraron que hay un trabajo, un documento Word con preguntas. Profe, pero eso no lo subió ayer, usted. Antier, ¿y qué tiene? Antes. Nada, es que pensé que lo había subido ayer solo. ¿Pero qué tiene que ha subido? Ustedes lo van a hacer, apúrense, porque cierra mañana, creo yo. No, profe, cierra el miércoles. Que van a hacer hasta el miércoles a medianoche. Qué barbaridad. Pues después se quedan. ¿Quién es Oye, Morena, tú te llamas La Hecha. ¿Cómo se llama este tu nombre? La Hecha, ¿cómo es, Morena? Laisha. La Hecha Gamboa. Sí. Bueno, tú estuviste la clase pasada. No Presencial. estuve. No Así, estuve. así estoy viendo. Tu cara para mí no es familiar. Pues eres nueva en el grupo, así es. Sí, así es. Ah, bueno. Ok. Por favor, conecten las cámaras a las demás personas. Vamos a iniciar. Voy a compartir documentos. Ok. Vamos a ver entonces. Hoy vamos a dar inicio. A ver, yo quiero que alguien me haga un resumen. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Qué me hace ese resumen? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Ah? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Quién me quiere hacer así como un resumen? Nadie se atreve. Bueno, como nadie se atreve, voy a preguntar pues con nombre. ¿Qué mensaje puso ahí alguien? ¿Quién puso el mensaje? Estoy del teléfono, no escucho nada. Pues ponga audífono, qué sé yo, pues. Los demás me escuchan. Pongo la manito los que me escuchan. Voy a querer esa manito. Quiero ver los que me escuchan. La manito, ok. Pues la mayor parte me escucha y está con la manito bien. Pero hay gente que dice que no escucha. Ok. Bueno, la camarita de todo el mundo, ok. Ok, ya pueden quitar esa manito. Ok. Zaira Molina, ¿qué hemos visto en esas 3 semanas, Zaira? Hemos visto la reproducción celular de la mitosis y la meiosis. Ya no me acuerdo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más quiere aportar? Vamos a ver. Anabela, ¿qué hemos visto esos días? Hemos visto las fases, anafase,
las fases pues, de la mitosis. Y, Ajá, ¿qué más? ya está ahí. Solo eso. Venua, ¿qué hemos visto? Venua Castillo. Hemos estado viendo las diferencias, porque son importantes tanto la mitosis como la meiosis, en que ciertas células se da la mitosis y la meiosis. Bueno, más o menos. Gracias, Venua. Es decir, lo que hemos estado viendo todo tiene que ver con la reproducción celular. La reproducción celular se da por el proceso de mitosis y meiosis, ¿no? La mitosis es para la célula somática, la meiosis para la célula sexual. Eso es muy importante para entender la clase de genética, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a entrar ya en detalle lo que es la genética. Y para entender la genética, primero hay que entender los términos propios de esta clase. Por eso vamos a ver lo que se llama la terminología genética. Es decir, aquellos términos que son propios de esta clase, ¿no? Vamos a ver la terminología genética. Vanessa Machado. ¿Me escuchas, Vanessa Machado? Vanessa Machado, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Me escuchas? ¿Y por qué quitaste el audífono? No entiendo yo. Problemas con ellos. O sea, que estás escuchando música vos en ese audífono, ¿verdad? No, profe. Que no los puedo conectar a la compu. Ana y Montserrat, ¿qué pasó con esas cámaras? Bueno, entonces le estaba diciendo que vamos a ver la terminología propia de la clase de genética. Y esos términos, más que aprenderlos de memoria, hay que aplicar el ejercicio. Ana y Montserrat, les voy a sacar de aquí. Entonces, más que... Profe, Hable. es que estoy conectada con el teléfono y con la computadora, pero tengo la cámara encendida en la computadora. Voy a cerrar sesión en el celular para que no haya dos usuarios. Bueno, apúrate. ¿Y la Ana? Es la misma. Ok. Marlo va a entrar hasta ahora. Qué barbaridad. Entonces, ahí les voy a compartir. Miren lo que está en la pantalla. ¿Lo están viendo? ¿Ah? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice Georgina Prado? ¿Qué dice? Genética humana, las leyes de la herencia. Correcto. Genética humana. Fíjense. Las leyes de herencia. Aquí tenemos dibujado unos ojos. Por ejemplo, nos habla aquí abajo. Mira, color de los ojos. Vamos a ver el puntero. Aquí dice color de los ojos. Aquí dice pelo rizo o rizado. Pelo en peco o recto. Y la forma de la oreja. Son algunas características que vamos a ver. Ok. Muy bien. Entonces ya ustedes saben que la genética, habían visto el concepto en la primer día de clase, ¿verdad? Tiene que ver con la transmisión de los caracteres. Esa asignatura como ciencia independiente se inicia con los trabajos que publicó Mendel en este año que sale ahí, 1822. Es decir, hace más o menos 200 años, ¿no? 200 y piquito. Es un fraile agustino, fraile como un sacerdote, pues, como un sacerdote, ¿no? Estaba estudiando para sacerdote, nada más que él en una congregación le dicen fraile. Y comenzó a hacer experimentos muy sencillos. Esos experimentos generalizó y determinó lo que hizo unos cruces y determinó lo que hoy se conoce como la ley de Mendel. En otras palabras, pues ustedes pueden buscar su biografía. Él estaba confinado allá en el monasterio, pues, de ahí estaba aburrido y comenzó a estudiar las plantas, comenzó a cruzar y pues descubrió unas leyes que llevan su nombre. Entonces, la interpretación que él dio de sus resultados, algunas no fueron correctas. ¿Por qué? Miren lo importante que trae en paréntesis. En la época que él trabajó, no se conocía nada del ADN.
Lo del ADN se conoce hasta hoy. Él trabajó sin saber nada del ADN. Sin embargo, trabajó de forma intuitiva y en muchos, análogo en muchos casos. Ok, pero hoy por hoy se acepta las leyes de Mendel como acertadas, ¿no? Bien. Pero son algunas primicias, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos algunos conceptos básicos que debemos manejar. Terminología básica. Esa terminología tú debes manejar para poder entender la clase de genética. Si no manejas eso, no vas a poder entender. A ver, Emily, Treminio, ¿qué dice ahí? Primer término. Vamos, lea, Emily. Genética es la ciencia que estudia la herencia de los caracteres morfológicos y fisiológicos en los seres vivos, es decir, la transmisión de la información genética. Muy bien. Muchas gracias. La niña tiene WhatsApp anclado a la computadora y cuando entre mensaje, verá qué bullaranga la que hace. Ok, entonces en este caso dice ciencia que estudia la herencia, ¿no? De los caracteres, pero dice morfológico y fisiológico. Es decir, morfológico es la forma, ¿no? Vamos a ver más adelante, es el fenotipo, pues lo que uno puede ver, color, forma, estructura, estatura, etc. Y fisiológico es de función. En otras palabras, la transformación de la información genética. Muy bien. A ver, Karen. Lo que sigue, Karen. Genética molecular, estudio de las moléculas que contienen información biológica hereditaria, ADN. Siga. Citogenética, es el estudio de la estructura celular que contiene la información que se hereda, núcleo, cromosoma y los procesos relacionados, mitosis y meiosis. Sigue. Genética mendeliana, es el estudio de la herencia de los caracteres mediante el experimento de reproducción con análisis de la descendencia. Muy bien, muchas gracias. Es decir, porque yo le pedí que leer las tres de un solo. Aquí estamos hablando de las ramas de la genética, ¿verdad? Tenemos la primera genética molecular, que estudia las moléculas que contienen la información biológica. ¿Esa cuál es? El ADN. Vamos a ver el ADN, donde está el material genético, los cromosomas, el núcleo. Entonces, eso se encarga de la genética molecular. La citogenética, bueno, es el estudio de la estructura celular. ¿Se acuerdan que les di una tarea, la primera tarea para hablar de las partes de la célula, ¿no? Entonces, la estructura celular que se hereda. Mire, hoy el niño. Ahí estamos hablando núcleo, cromosomas, ¿verdad? Y también los procesos relacionados con eso, que es la mitosis y la meiosis. Y después la genética mendeliana, que es la que estudia los caracteres y los experimentos de Mendel, cómo está la descendencia. Esas tres ramas nosotros las vamos a ver. Muy bien, ok. A ver, la que sigue me lo lea Yasmara González, que sigue. Venga a ver, perrito. Gen es un fragmento de ADN, excepto en algunos virus, que es ARN, que lleva la información para una determinada proteína, un carácter. Siga, lea todos los tres términos que siguen, dale. Carácter, cada una de las características morfológicas o fisiológicas que nos permite distinguir un individuo de otro. Por ejemplo, color de ojos, tipo de pelo. Locus, lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Plural, loci. No lo encontré. Ok. Ok, bien. Entonces ahí tenemos que la genética, perdón, el gen, ya ustedes saben, es un fragmento del ADN. Bueno, ahí te habla del virus, pero ¿qué hace el gen? Lleva la información para una determinada proteína. Ese es el gen, que lleva la información. Es decir, en otras palabras, el gen es un pedazo de ADN. Recuerden, eso es muy importante. No compraste en el colegio. Después tenemos el carácter. Carácter. Es cada una de las características morfológicas, vaya con ella, o fisiológicas que nos permiten distinguir un individuo del otro. Por ejemplo, el color de los ojos, tipo de pelo, etc. Locus, vamos a ver bastantes términos, lugar que ocupa el gen dentro del cromosoma. Recuerden que el cromosoma es largo, ahí está el ADN. Entonces hay varios genes. Cada lugar que ocupa un gen es el locus. Es correcto.
Muy bien, muy bien. Sigamos con esa nomenclatura. Chicos, no es necesario copiar. Eso ya está subido en la página virtual de ustedes, ¿verdad? No es necesario copiar porque eso es solo poner atención, ir interpretando, ¿verdad? Ok. Robert Domínguez, ¿qué sigue? Alelo es cada una de las diferentes formas que puede presentar un gen. Los alelos se representan con letras, mayúscula para alelo dominante y minúsculas para alelo recesivo. ¿Estamos claros? El alelo es la forma que te puede presentar el gen, como él prevalece. Entonces, el gen puede ser dominante o puede ser recesivo. Cuando él es dominante, representamos con una letra mayúscula y recesivo con una letra minúscula. Eso vamos a ver más adelante en los ejercicios cuando empezamos a ver las leyes. Pero la cosa es que el alelo es cada una de las formas que puede presentar un gen. Más adelante vamos a ver alelos de codominancia, alelos múltiples, ese tipo de alelos. Ok. Muy bien. Ahora, viene dos términos que son similares. Que yo quisiera que me lo lea. ¿Quién me va a leer esta? A ver, pues, Marlon Blandón. Lea los dos términos que siguen, Marlon. ¿Me lo escuchas bien? Que lea los dos términos que siguen. Ok, entonces, haploide. Ser que solo posee una copia de su información genética, o sea, un solo juego de cromosomas, y por tanto, para cada carácter solo posee un gen. Diploide. Ser que posee dos juegos de cromosomas, por tanto, para cada carácter posee dos informaciones o alelos. Estos pueden ser iguales o distintos. Muchas gracias, Maino. Entonces, tenemos dos términos que debemos dominar muy bien, el haploide y diploide. Nosotros ya miramos eso durante la clase, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo se simboliza el haploide? ¿Cómo se simboliza haploide? Recuerden. El haploide, ¿cómo se simboliza? Con N. Con una N. ¿Y el diploide? Punto E. 2N. 2N, 2N. Entonces, el haploide es el que solo posee una copia de la información, es decir, un juego como somos, mientras que el diploide dos juegos. Recuerden, todas las células de nuestro cuerpo, toditas son diploides. Solo hay una célula que es haploide. ¿Cuál es la única célula haploide, muchachos? Las sexuales. ¿Ah? Las sexuales. La sexual, que en el caso del varón el espermatozoide y de las mujeres, de la hembra, el óvulo. De ahí todas las demás células son diploides. Muy bien, excelente, excelente. Vamos ahora con Gary Luciano. Lo que sigue, Gary. ¿Qué sigue, Gary? Homocigótico, raza pura. Individuo que para un carácter presenta los dos alelos iguales. Dominante, 2A mayúscula, o recesivo, 2A minúscula. Ujú. Heterocigótico o híbrido. Un individuo que para un carácter presenta los dos alelos diferentes, A mayúscula y A minúscula. Ok, bien. Aquí, el niño que leo decía, eso no hay que leer a mayúscula, minúscula. Vamos a ver, a ver. El prefijo griego, homo, ¿qué significa? Homo. Homo. ¿Ah? Igual. Igual, correcto. ¿Y hetero? Diferente. Diferente. Muy bien, Jocelyn. Entonces, mire, el homocigótico es un individuo que para una característica determinada, los dos alelos que posee, es decir, los dos genes, son iguales. Pueden ser dos dominantes. Recuerden que aquí, el primer término del alelo, habíamos dicho que el dominante con una letra mayúscula y recibe con una minúscula. Entonces, son dominantes los dos, se ponen dos letras mayúsculas. Si son recibos, dos minúsculas. Entonces, eso no se lee AA, no. Estas dos A mayúsculas se lee homocigoto dominante. Y esas dos A minúsculas se lee homocigoto recesivo. Ahí la letra es un símbolo, es como en matemática la ecuación, usted pone X, Y, etc. Aquí se puede poner cualquier letra, B, C, cualquier letra. Está simbolizando. Entonces, eso que está aquí, chicos, vamos a aprender la terminología. Eso que está aquí dentro de paréntesis, se lee homocigoto dominante. No quiere escuchar a nadie que diga A mayúscula, no. Homocigoto dominante. Y este que está aquí, homocigoto recesivo. Es decir, que la letra mayúscula es dominante y la minúscula es recesiva. ¿Y por qué homo? Porque son iguales. Mira, las dos son mayúsculas acá y las dos son minúsculas. Pero hetero,
va a ser una mayúscula y una minúscula aquí. No se lee A mayúscula, minúscula, no. Este caso se lee heterocigoto, simplemente. Y entonces un individuo que presenta dos alelos, un dominante y un recesivo. Ahora, cuando yo digo el homocigoto, también se le puede decir raza pura, es puro para una característica. Y esa pureza puede ser dominante o recesiva. El heterocigótico es híbrido. ¿Qué significa híbrido? Mezcla. ¿Por qué mezcla? Porque tiene un gen dominante y un gen recesivo. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué es el otro error común que cometen los estudiantes? Dicen heterocigoto dominante. No. Heterocigoto recesivo. Tampoco. El término dominante o recesivo solo se acompaña al homocigoto. ¿Me explico? El homocigoto tiene que aclararse dominante o recesivo, pero el heterocigoto solo se dice hetero, porque al ser diferente ya se sabe que uno es dominante, el otro es recesivo. Por lo tanto, tenemos que uno va a ser dominante o recesivo en el heterocigoto. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Sí, profe. ¿Estamos entendiendo? Sí, sí, profesor. Sí, Bueno. profe. Ok, y eso, esa terminología yo quiero que quede clara. Ahora vamos con otra terminología. Lo quiero que lee Giancarlo Mejía, que tiene el teléfono, sin, que tiene la computadora sin la cámara. La vamos a sacar de aquí a Juan Carlos Mejía. ¿Qué pasó ahí, Giancarlo? No puedo activar la cámara ahorita. ¿Y por qué? ¿Por qué? No puedo, ¿Por qué? porque no estoy en la casa. Bueno, entonces te voy a sacar, lamentablemente. Adiós. Adiós. Bueno. Ok. Entonces, Kevin. Kevin, ¿puedes Genotipo, conjunto de genes que presenta un organismo normalmente referido a un carácter o caracteres concretos. Fenotipo, conjunto de caracteres observables en un organismo. Depende del genotipo y de la acción ambiental. Genotipo más ambiente igual a fenotipo. Muy bien, muy bien. Entonces, el genotipo, fíjense bien, es el conjunto de genes que nosotros tenemos. Estos genotipos no se puede ver. El conjunto de genes, estaba en la célula, no se sabe. ¿Me explico? Pero sí, ellos son los que van a tener un carácter. A ver, por ejemplo, si usted es moreno o claro, es pelo liso o pelo ondulado, eso está determinado por sus genes. Pero ese gen usted no lo mira. Pero nosotros sabemos que usted es pelo liso porque usted heredó eso. ¿Estamos claros? ¿Quién determina el pelo liso? Tus genes. Entonces, el conjunto de genes es el genotipo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ese genotipo va a determinar el fenotipo. ¿Qué cosa es el fenotipo? Es el conjunto de caracteres que tú puedes ver a simple vista. Y depende de qué? Del genotipo, pero también de la acción del ambiente. Por ejemplo, yo digo color de la piel. Ese es un fenotipo, que puede ser piel blanca, morena, etc. Si yo digo color de los ojos, ese es un fenotipo, que puede ser ojos verdes, ojos grises, ojos café, ojos negros. ¿Están entendiendo? Si yo digo forma de los labios, labio grueso, labio fino, labio extendido, eso estoy hablando es fenotipo. ¿Estamos claros? ¿Quién determina el fenotipo? El genotipo. Pero aquí dice abajo esa expresión, que el genotipo y el fenotipo van a ser, el fenotipo va a ser influenciado por el genotipo más el ambiente. Esa parte del ambiente, vamos a ver más adelante, eso tiene que ver con la evolución también de las especies, ¿verdad? Es decir, nosotros heredamos todos nuestros ancestros, pero también el ambiente va influenciando poco a poco, a lo largo de miles de millones de años, va influenciando en las características. Les voy a dar un ejemplo sencillo para ver si entiendo. A ver, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, nuestros ancestros, los primeros humanos, tenían una dentadura fuerte. ¿Por qué? Porque ellos comían todo crudo, rasgaban, no había utensilio para cortar, rasgaban con los dientes y la comida era cruda, lo que cazaba, entonces su dentadura era fuerte. Pero con el tiempo, el hombre inventó los instrumentos para cortar, inventó el fuego, descubrió el fuego para cocer los alimentos, entonces su dentadura quedó más débil poco a poco.
Por eso nuestra dentadura no es igual a nuestros ancestros. Pero eso no pasó de un día a otro, ¿no? Eso pasó durante miles de millones de años, la influencia del ambiente. Eso es lo que llamamos la evolución, ¿verdad? Eso pasa a lo largo de muchos miles de años. Ok, entonces continuamos. Ok, vamos bien, continuamos. Aquí tenemos otras terminologías. Muchachos, ¿hasta ahorita estamos entendiendo alguna pregunta? Bueno. Todo claro, profe. Todo claro, ok. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos con las damas, ¿verdad? Estamos con los varones, con las damas. Belén Morales, ¿qué dice la que sigue? Herencia dominante Ujú. Sí, lea. se da cuando el alelo es dominante, no deja manifestarse a otro. El recesivo presentado es el individuo, el fenotipo codificado por el alelo dominante. Bueno, muchas gracias. Eso pareciera trabalengua, ¿verdad? Pero ya vamos a aclarar, vamos a aclarar. Dice, la herencia dominante, ¿cuándo se da? Bueno, cuando el alelo que es dominante no deja manifestar el otro, el recesivo. Y como consecuencia, el fenotipo codificado va a presentar el alelo dominante. Voy a dar un ejemplo para que tal vez lo hagan entender, ¿verdad? Eso vamos a ver la clase presencial próximo. ¿Qué pasó, Belén? ¿Cuál es la risa que te andas? Vamos a ver en la clase presencial la próxima sesión. Mire, si tú, por ejemplo, tienes, supongamos en el caso del Mendel, cuando hizo su primer experimento, cruzó plantas con semillas amarillas y plantas verdes. Y se fijó que todas eran verdes. ¿Eso qué significa? Que el carácter dominante verde es el que prevalece. El recesivo no prevalece. Sin embargo, miren el término que estoy hablando. Prevalece. ¿Qué significa? No desaparece. Queda oculto. Eso vamos a ver en los ejercicios. Ok. Emily Casiel ahí que está con su gran taza de café. Sigue, el que sigue, lea Emily. Dice herencia codominante. Se da cuando los alelos son equipotentes, es decir, tienen la misma fuerza a la hora de manifestarse, o bien se manifiestan los dos, o el fenotipo resultante e intermedio entre el de las dos razas puras. Correcto. Leo lo que está después. No, muchas gracias, muchas gracias. Está ahí Emily Casiel Chan. Sigue tomando tu café, tu té, tu fresco, tu no sé qué. Aquí te estoy viendo. Ok, tenemos que la herencia codominante, miren, es decir, dos, domina los dos. Se da cuando los alelos son equipotentes. ¿Qué cosa es equipotente? Que los dos tienen la misma potencia. Es decir, tienen la misma fuerza a la hora de manifestarse. ¿No? Entonces, los dos van a prevalecer. Eso vamos a ver más adelante. Mucho se da en los grupos de sangre. Grupos de sangre. Entonces, el fenotipo, ¿qué es el fenotipo? La característica observable va a ser resultado, ¿verdad?, de intermedio entre las dos razas puras. Los dos prevalecen. Ese es por decir algo, los experimentos de Mendel, por ejemplo, él cruzó lo que son narcisos. ¿Conocen narcisos, verdad? Narciso es una planta que da unas flores blancas y rojas. Al cruzar blancas y rojas, como las dos son dominantes, obtuvo un color intermedio entre el blanco y la roja, que es el rosado. Es el rosado. Ok. Después tenemos tres términos que vamos a ocupar. Bueno, todos lo vamos a ocupar bastante. Pero esos tres que siguen, esos son de clavar, Angélica López. ¿Qué dicen los que siguen? Angélica López, los tres que siguen. ¿Qué dicen? Monohíbridos, individuos heterocigotos para un solo carácter. Dihíbridos, individuos heterocigotos para dos caracteres. Y polihíbridos, individuos heterocigotos para varios caracteres. Gracias, Angélica, gracias. Mire, estamos hablando, mono significa uno, ¿verdad? Prefijo griego mono es uno, di dos y poli varios. ¿Qué significa esto? Cuando estamos hablando de una característica, entonces dice monohíbrido, una sola característica. Cuando hablamos dos características de híbrido y varias características polihíbrido, nosotros en un inicio vamos a ver cruces en que solo vamos a analizar una característica, como lo hizo Mendel. Pero, por ejemplo, supongamos el cuerpo humano. Cuando usted hereda las características, ese es un cruce polihíbrido, porque usted hereda varias características, miles, ¿no?
Pero nosotros en un inicio vamos a ver una sola característica. Por lo tanto, se va a llamar cruce monohíbrido. Y después vamos a ver ya lo que es cruce polihíbrido, dihíbrido, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo poco a poco. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Anabela, ¿qué sigue, Anabela? Retrocruzamiento o cruzamiento de prueba consiste en un cruzamiento con el homocigótico recesivo y se realiza en casos de herencia dominante para averiguar si un individuo del fenotipo dominante, híbrido o raza pura. Ok, gracias, Anabela. Es retrocruzamiento. Retro significa para atrás, retroceso. Es un cruce de prueba, ¿no? Consiste en cruzar ¿quién? El recesivo, mire, el homocigoto recesivo, es decir, dos genes recesivos, y en caso de herencia dominante, para averiguar qué cosa, si un fenotipo dominante es híbrido raza pura. O sea, voy a dar un ejemplo. Tenemos una flor de color amarillo, pero ese color amarillo, perdón, color verde, ese color verde dominante, pero no sé si los dos genes que él tiene son dominantes o si uno de ellos es recesivo, porque él puede ser verde, pero dentro de sí tener el gen para el color amarillo. O sea, en otras palabras, tiene el gen, pero no prevalece porque es recesivo. Eso yo sé que ahorita cuesta un poquito entender, pero eso vamos a ver bastante a lo largo de la semana con los ejercicios y ahí vamos a ir viendo poco a poco. Ok. Y finalmente en esta presentación, Gary Luciano, alelos letales, Gary, pon tu cámara. Alelos letales, ¿verdad? Son aquellos alelos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que sin él el organismo muere. Puede que el individuo no llegue a nacer, pero en todo caso mueren desde alcanzar la edad reproductiva. Los alelos letales suelen ser recesivos. Si fueran dominantes, desaparecerían nada más surgir, por lo que solo se manifiestan en homocigosis. Muchas gracias, Gary. Mire, aquí pareciera un poco complicado, pero no. Alelo letal. Letal, la palabra letal es mortal, pues. Es un alelo que la información que tiene es deficiente. Hay una deficiencia, hay un error. Pero para un carácter que es muy importante. A ver, por ejemplo, la gente que nace con síndrome de Down, hay una deficiencia. Todo lo contrario, hay un gen de más, trisoma 21. Entonces, la persona puede sobrevivir con eso, ¿verdad? Pero en el caso de los alelos letales, son aquellos que conllevan la muerte de la persona. Es más, dice que el individuo puede que no llegue a nacer. En todo caso, si se lo logra, cuando llega a la edad adulta se muere, antes que llegue a la edad adulta. Gracias a Dios, esos alelos son recesivos. Y nosotros vamos a aprender más adelante, cuando un alelo es recesivo, para que hereda, tiene que encontrarse con otro que también sea recesivo. Porque para que se herede una característica recesiva, tiene que ser la condición homocigoto. Si es heterocigoto, no se hereda. ¿Por qué? Porque uno es dominante y el otro es recesivo. Bien, entonces vamos a quedar hasta aquí, esta primera parte. Y ahorita estén pendientes en el grupo de WhatsApp, que ya les va a caer la invitación para la segunda hora. ¿Oyeron? En el grupo de WhatsApp voy a poner... ¿Quién fue el que me puso ahí? Manuel Tavares. ¿Quién fue? ¿Por qué me pusieron ahí eso, Manuel Tavares? En el grupo. Esa fue, quiero ver, Zaira Lau. Aquí está, ¿no? ¿Ah? ¿Zaira? Sí, aquí estoy, profe. ¿Y por qué pusiste Manuel Tavares? Porque no había link en el aula, entonces, como Gary había pedido, entonces para que viera el mensaje. Bueno. Zaira Lau. Y aquí está Molina Cuni. Y aquí tengo Zaira Lau. No entiendo, pero bueno. Vamos a hablar de clase. Entonces nos seguimos viendo en una media hora. ¿Estamos claros? Dale pues.